La evolución natural del inglés como segundo idioma, por James R. Williamson, Jr., y con la ayuda de Gabriela González. Aprender a hablar el inglés con fluidez es tan parecido a cual de las siguientes proposiciones: estudiar la historia del Perú, resolver ecuaciones de la matemática o practicar el patinaje. Analicemos cada una de las tres posibilidades mencionadas para descubrir la respuesta. La historia es vista generalmente como un tema académico. Se trata de describir los hechos importantes que ocurrieron en el pasado de la forma más objetiva posible. La historia analiza cada acontecimiento para entender las motivaciones o razones de lo ocurrido. Solemos recordar fechas y nombres de personajes que más sobresalieron y produjeron cambios importantes en nuestra sociedad. Este proceso de aprendizaje de la historia tiene una naturaleza pasiva, pues recibimos las informaciones ya elaboradas para ser asimiladas en nuestro cerebro. De la misma forma, en una clase de inglés, solo leemos y memorizamos el material de los libros de texto, como si fuera la historia. Esto hace que tengamos una familiaridad intelectual con el idioma. Eventualmente y con mucho esfuerzo, utilizando el diccionario y otras técnicas de traducción, podemos leer y comprender el mensaje esencial. Este es el enfoque adoptado por muchas escuelas públicas, pero esto está muy lejos de la fluidez deseada. La matemática es también una asignatura académica, cuyo fin está circunscrito en resolver problemas. Su estructura básica son los números naturales, análogos al alfabeto para el estudio de las lenguas. La metodología habitual es enseñar los fundamentos básicos, como la suma, y luego avanzando paso a paso hacia una mayor complejidad y abstracción. El proceso de aprendizaje es más interactivo que lo de la historia, porque se van desarrollando habilidades a medida que el alumno aprende a resolver los problemas que van de lo simple a lo complejo. Este también es otro enfoque de aprendizaje adoptado por muchos institutos de inglés en la actualidad, que se puede resumir en lo siguiente: el diálogo en una lengua extranjera representa un problema por resolver. Se han escrito innumerables libros que describen estructuras de aprendizaje cooperativo, desarrollo cognitivo, etc., que conllevan al método habitual de enseñar fundamentos básicos, como frases simples, para luego avanzar paso a paso y ir construyendo oraciones complejas. Así pues, los mejores estudiantes de estos institutos pueden leer y comprender al igual que el enfoque de la historia, y también pueden aplicar reglas de gramática y pronunciación construyendo diálogos cada vez más complejos y abstractos, al igual que el enfoque matemático. Sin embargo, al final los resultados no son ideales, y la desventaja más notable es en el acto de hablar. En el momento del diálogo se siguen criterios como en la matemática sobre la resolución de los problemas. En primer lugar, el estudiante construye la frase en su mente aplicando todas las reglas relevantes. Su diccionario mental está buscando y traduciendo el vocabulario necesario. Internamente revisa la pronunciación antes de comprometerse a expresar diálogo alguno. Después de un poco de vacilación, él saca lo que quiere decir.
El producto final se convierte en un patrón de hablar de naturaleza mecánica y no espontáneo en la entrega. Claro, el estudiante puede crear oraciones correctas gramáticamente, pero continúa con el acento original y puede ser identificado inmediatamente como un hablante no nativo. La solución en la mayoría de los institutos es ofrecer cursos de perfeccionamiento después de lo que el alumno finaliza los niveles básicos, intermedio y avanzado. Por lo tanto, el método correcto está funcionando hacia atrás, pues intentan corregir los errores que han estado presentes desde el comienzo de la formación del alumno y que se han ido incorporando a su memoria después de años de hablar mal. Hay que decir, además, que hay un reforzador muy fuerte que perpetúa este enfoque equivocado en la enseñanza del idioma y que se presenta como un ciclo de retroalimentación negativa, que viene a ser el uso generalizado de los exámenes estandarizados. Se usan para evaluar el progreso de un alumno y luego para obtener un certificado o diploma. Desafortunadamente, el énfasis está en la lectura, la comprensión y la escritura. Si hay un componente oral, los errores al hablar pueden pasar por alto, siempre que el contenido sea comprensible. El sistema de enseñanza continúa perpetuándose a medida que estos estudiantes se convierten en maestros. Esto está lejos de la fluidez y nos recuerda al estudio a la lengua muerta del latín. Practicar el patinaje. Sí, patinaje. Esta es la actividad más cercana a aprender a hablar el inglés con fluidez o cualquier otro idioma. ¿Por qué? Ustedes pueden preguntarse. ¿Por qué hablar bien el inglés es un talento que hay que aprender parecido que el patinaje? Aprender a patinar es más que manipulación de símbolos. Es más que memorización. ¿Serían capaces de aprender a andar en patineta solo por una sola clase de un experto y luego ver un video? No lo creo. Tanto el patinaje como al hablar fluido en inglés se basan en habilidades motrices que deben desarrollarse en la memoria muscular. Es obvio que para lograr el equilibrio en los patines o en una bicicleta, es necesario que ciertos músculos se sintonicen y coordinen después de mucha práctica. Estos músculos se encuentran principalmente en nuestros brazos y piernas. Los músculos involucrados en hablar son menos visibles, ya que se encuentran principalmente en la lengua y la garganta, pero se aplican las mismas leyes de desarrollo muscular. Por lo general, los estudiantes mayores no quieren ser avergonzados con sus errores de pronunciación, así que evitamos exponerlos en clase. Por lo tanto, nos resulta más cómodo para los profesores y también para los alumnos estudiar el idioma como si fuera la matemática o la historia. Lo siento, chicos, no pueden aprender a patinar ni montar bicicleta sin que antes se caigan, no solo una vez, sino muchas veces. Y no pueden aprender a hablar bien el inglés sin cometer errores. Al superar este miedo al fracaso, llegarán lejos. De la misma forma, quien cae con los patines o con la bicicleta se levantará del accidente sin darse por vencido
para lograr en el futuro viajar por muchas millas. Nos hemos dado cuenta de que hemos elegido una comparación extrema para ejemplificar un tema. No solo quería que ustedes comiencen a pensar sobre este asunto, sino que también quería que adopten un poco de la naturaleza rebelde inherente de la cultura de patinaje. ¿De qué otra manera rechazarían ustedes la mediocridad del status quo para no solo exigir un cambio, sino también ser el cambio hacia un futuro mejor? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de enseñar y aprender el inglés como si fuera una lengua materna, ahora que somos adultos? Por mi experiencia y conocimiento del tema, quiero representar al método vivencial como el más adecuado para el aprendizaje de un idioma. Si al estudiante se le enseña un idioma como si fuera su segundo idioma, él o ella lo hablarán en el mejor de los casos como segundo idioma. Hemos podido apreciar a lo largo de muchos años de docencia que con frecuencia los alumnos se retiran por la frustración. Pero si al mismo estudiante se le presenta el nuevo idioma de la misma manera de su lengua materna, tendrá la oportunidad de dominarlo por igual como el primer idioma. El nuevo lenguaje, después de integrarlo en el proceso de pensamiento subconsciente, se convierte en esencia en una extensión del lenguaje nativo y no en un segundo idioma distinto y no compartimentalizado con su gramática, lectura, escritura y comprensión. Por lo tanto, la forma que se enseña el inglés como segundo idioma debe cambiar. Las palabras precedentes son la introducción de por qué creo que necesitamos un nuevo enfoque de enseñanza para la adquisición de un nuevo lenguaje. Primeramente, queremos recordarles las limitaciones de la mayoría o de casi todos los institutos o escuelas que se dedican a la enseñanza de los idiomas, así como sus respectivos currículos. Para lograr la fluidez como un hablante nativo, se debe establecer una nueva base, donde la frase ESL, English as a Second Language, a mi sugerencia debe desaparecer, no solo por razones de marketing y promoción. El nombre mismo pone una barrera artificial y psicológica en la expectativa del estudiante y, lo que es peor, en sí mismo. Antes de intentar formalizar una nueva metodología de enseñanza de idiomas para adultos, en primer lugar nos corresponde revisar cómo aprendimos nuestro idioma nativo. Lo más probable es que, si estamos escuchando esto, no podemos recordar hechos que ocurrieron en nuestra infancia. Esto implica examinar la forma en que un niño aprende. Así pues, él aprende absorbiendo todo a su interno. Este es generalmente cuidado por su madre. Hice un cuestionario de respuestas dadas a mis alumnos del inglés básico a la siguiente pregunta. ¿Cómo se comunicaría una madre con su hijo, aun cuando no sabe su propio idioma? Vamos a imaginar el contexto siguiente. Se trata de un bebé con la edad suficiente para gatear y que se mueve hacia un lugar peligroso como un tomacorriente, con un cable enchufado. Los ojos del bebé están a la misma altura y por lo tanto atrayendo su atención.
La madre nota el problema potencial desde el otro lado de la sala y tiene que reaccionar. Aquí están las diferentes respuestas de mis alumnos, especialmente las mujeres. Propusieron. 1. Digo la palabra no, clara y firmemente. 2. Si eso no funciona, elevo mi tono de voz y repito la palabra no. 3. Uso gestos con las manos para que el niño salga del área. 4. Si todas estas indicaciones fallan, levanto al niño y lo llevo al otro lado de la habitación. Y 5. Si el niño va hacia el toma corriente nuevamente, le daría una palmada en la mano y repito la palabra no. ¿Qué se puede apreciar en este ejemplo? Primero, hay un entorno rico, un ambiente natural, que se representa en la vida real y no en un aula estéril. Esta situación llena la mente del niño con impresiones sensoriales. Segundo, la madre no usó la tecnología y no le pidió al niño que accediera a un diccionario en línea y produjera la palabra. Ella tampoco le mostró al niño un video en YouTube. Ella no le dio al niño un libro de texto y no le mostró una imagen. Ella no le pidió al niño que leyera la palabra no y que la escribiera 10 veces. La única traducción disponible es a nivel sensorial y esto incluye la posibilidad de una pequeña molestia en forma de una palmada de mano. ¿Cuál sería la definición intrínseca de la palabra no? Es un sentimiento, es una experiencia. Decir que esta experiencia fue personalizada es una gran subestimación. En nuestra experiencia personal, ¿podríamos olvidar cada uno de nosotros alguna vez de lo que significa esta palabra no? No lo creo. Está incrustado en nuestro subconsciente. Se han convertido en parte de nuestro idioma nativo. Ahora vamos a avanzar rápidamente a un aula típica de ESL. Se puede apreciar la diferencia en el entorno y los métodos. La brecha es tan grande como la noche y el día. Los resultados poco exitosos lo confirman. Lo que no entendemos es por qué el sistema académico abandonó lo que funciona con la experiencia vivencial para ir a métodos artificiales y no naturales. Les daremos dos razones principales: dinero y falta de entendimiento, pues no es conveniente para la mentalidad capitalista crear una experiencia de clase completa y dinámica, porque puede costar dinero y exigir más de esfuerzo. El sistema social actual se afianza y busca el máximo rendimiento en la inversión con el mínimo riesgo. Al igual que la medicina moderna, solo se preocupa por tratar los síntomas y no las causas coadyuvantes. Así pues, la educación moderna solo se preocupa por la producción del rendimiento visible, que es por definición superficial, y no por el aprendizaje profundo subyacente necesario para la lengua nativa. La falta de comprensión de este contexto se debe a que como adultos hemos olvidado lo que significa ser niño y que además cada individuo es a la vez un niño adulto o un adulto niño, por lo que nos habilita para aprender un idioma con el método vivencial. Antes de dejar la historia infantil, es importante señalar que además de la información sensorial de su entorno,
El niño escucha por primera vez su lenguaje. Él no comienza leyendo un libro. Después de algunos meses empieza a producir palabras habladas significativas. Luego de algunos años asocia la palabra escrita con la palabra hablada, es decir, leer. Y finalmente escribe por imitación lo que puede leer. Esto, mis queridos oyentes, es el orden natural de las cosas. Escuchar, hablar, leer y escribir. Y cuando violamos este orden al darles a nuestros alumnos básicos libros de texto, y lo primero que les pedimos que hagan es leer, hemos saltado a paso 3. Se han omitido los pasos 1 y 2 y por lo tanto no nos extraña que los estudiantes, incluso los mejores, tengan dificultades a la hora de producir o hablar con fluidez el idioma aprendido por este aprendizaje inadecuado. Incluso en el mantra de sonido razonable, maximar el tiempo de conversación del estudiante, o SST, Student Talking Time, se salta el paso 2. Retóricamente, ¿cómo puede una persona pronunciar una palabra correctamente si, en primer lugar, no la está oyendo correctamente? Esto me lleva a pensar que, al menos de los primeros niveles, el maestro debe hablar o presentar materiales para hablar más de lo que hablan los estudiantes. ¿Alguna vez has notado a adultos que fueron forzados a caminar prematuramente? Sus pies y piernas están combadas o corvadas, ya que su estructura ósea no era lo suficiente fuerte a esa temprana edad. Del mismo modo, obligar a todos los estudiantes a estar en el mismo molde de hablar antes de que estén listos es lo opuesto a la enseñanza personalizada, y los resultados a menudo se reflejan en defectos permanentes en su pronunciación y comprensión. Según se informa Albert Einstein, no habló su primera palabra de alemán, su lengua materna, hasta los 4 años de edad. Él habló cuando estaba listo. Es con los niños que tenemos la mejor oportunidad de estudiar el desarrollo del conocimiento lógico, el conocimiento matemático, el conocimiento físico y así sucesivamente. Si quieres ser creativo, permanece en parte como un niño, con la creatividad y la invención que caracterizan a los niños antes de que se vean deformados por la sociedad adulta. Estas son las palabras de Jean Piaget, el famoso psicólogo y epistemólogo suizo, conocido por su trabajo pionero. Las 4 etapas en su teoría de desarrollo infantil son sensoriomotriz, preoperacional, operacional concreta y operacional formal. Una explicación completa de sus ideas extremadamente influyentes está fuera del alcance de esta tesis, pero es solo en la etapa final de operación formal donde se adquiere la capacidad del pensamiento abstracto. El infante en nuestra historia funciona de manera obvia en la etapa sensoriomotriz, y es aquí, a esta primera etapa, a la que debemos regresar. Imaginemos, por ejemplo, que queremos enseñar la palabra frío a los hispanohablantes. Uno de los enfoques históricos fue imprimir la palabra frío, pero ahora, con el advenimiento de la tecnología, el enfoque es mostrar un boceto o una imagen en el libro de texto de un cubo de hielo que se derrite. Si el libro de texto es más sofisticado, entonces una fotografía a color o una imagen de alguien
temblando al aire libre por frío del clima, o bien con un énfasis adicional en la tecnología, un video en una pantalla que muestre lo mismo. ¿Pueden ver qué lejos está esto del niño aprendiendo la palabra no? En cambio, creo que el medio más efectivo es lo que se puede llamar traducción sensorial. Si mis alumnos están aprendiendo la palabra cold, no quiero que lo traduzcan a la palabra frío. No quiero que aprendan a través de un video que muestra a una persona temblando por el clima o una fotografía de un cubo de hielo que se derrite en la mesa. Preferiría poner un trozo de hielo en cada una de sus manos, hacer que cierren los ojos por un minuto y me escuchen decir cold. Después de repetir la palabra cold varias veces, los estudiantes ahora tienen un índice directo de esta palabra. Esta es la realidad, la base de aprender por inmersión. Mi objetivo es hacer que el ala esté lo más cerca posible de este entorno de aprendizaje vivencial. De hecho, mi ala ideal no sería una habitación con mesas y sillas. Sería el mundo entero que nos rodea. El error de mostrar una imagen de frío es algo sutil. Primero y ante todo, frío no es una experiencia visual. Y en el segundo lugar, nuestro sentido de la visión domina nuestros otros sentidos como el auditivo, tacto, gusto y olfato. De modo de que se nos muestra una palabra de vocabulario, entonces de alguna manera la hemos experimentado. Lo que también hemos implicado aquí es que la creciente dependencia y énfasis en la tecnología no es la respuesta. No quiero pisarle los talones a nadie, pero la dependencia de las experiencias virtuales como un sustituto de las reales es mentalmente y emocionalmente indeseable. ¿Qué creen que es realmente más saludable? ¿Una pieza de queso verdadero o el sabor virtual del queso creado químicamente que se encuentre en un paquete de Doritos? ¿Qué creen que es mejor a largo plazo? ¿100 amigos virtuales en Facebook, los que nunca has visto y que nunca conocerás? ¿O un verdadero amigo que te acompañe en los buenos y malos momentos? La Organización Mundial de la Salud clasifica el videojuego compulsivo como un desorden mental. Sócrates, uno de los mejores maestros de todos los tiempos y uno de los fundadores de la filosofía occidental, no necesitó tecnología. En el método socrático se encuentran mejores hipótesis al identificar y eliminar constantemente aquellas que conducen a contradicciones. Por tanto, al examinar cuidadosamente la metodología inherente a la hipótesis de ESL, hemos descubierto cómo contradice o impide nuestra capacidad de hablar con fluidez. Por lo tanto, según Sócrates, deberíamos abandonar la hipótesis de ESL. Esencialmente, esta nueva forma de enseñanza propuesta representa un enfoque basado en el alumno. Como tal, debemos buscar los impedimentos para su aprendizaje que cada alumno enfrenta y luego tratar de llegar a él o ella un nivel personal. Algunos pueden haber tenido experiencias desagradables en el pasado con maestros anteriores y se encuentran emocionalmente bloqueados. Algunos son tímidos o temerosos de ser avergonzados frente a sus compañeros. En el nivel cognitivo, una teoría popular es el modelo llamado por la sigla P chica ARK. Identifica 4 tipos
principales de aprendices: visual, auditiva, lectura, escritura y sinestésica. La realidad puede mostrarnos diferentes tipos de propensiones adicionales. En lo personal, creo que obligar a todos los alumnos a aprender de la misma manera es como obligar a todos a escribir con la mano derecha. Se puede considerar a Piaget como el padre de la teoría de constructivismo. El constructivismo es una teoría del aprendizaje que sugiere que las personas adquieren conocimientos al experimentar cosas y junto con el conocimiento que ya poseen, construyen su propia comprensión de estas cosas. En términos simples, sugiere que nunca aprendamos nada desde cero, sino que la nueva información que adquirimos se base en el conocimiento que ya tenemos, y esto construye una comprensión nueva y más amplia del mundo que nos rodea. Tal vez Piaget fue informado por Immanuel Kant, quien escribió: todo nuestro conocimiento comienza desde el sentido, pasa a la comprensión y termina en la razón. El constructivismo sugiere que el alumno debe ser proactivo en la forma de aprender, tomar nueva información y darle forma a su comprensión, en lugar de simplemente quedarse quieto y absorber pasivamente información como una esponja. En las últimas décadas, este método de aprendizaje se ha vuelto cada vez más popular en el sistema escolar. Maria Montessori fue un médico y educadora italiana mejor conocida por la filosofía de la educación que lleva su nombre y por sus escritos sobre pedagogía científica. Fue nominada para el Premio Nobel de la Paz varias veces. Uno de los pocos lugares donde he visto las ideas de Piaget aplicadas de manera significativa está en las escuelas Montessori. Sus principios de operación citan los siguientes elementos como esenciales. 1. Un ambiente cuidadosamente preparado donde los materiales están organizados por áreas temáticas al alcance del niño y son de un tamaño apropiado. 2. Elección del estudiante de la actividad dentro de un rango prescrito de opciones. 3. Bloques ininterrumpidos de tiempo de trabajo, idealmente 3 horas. 4. Un modelo constructivista o de descubrimiento donde los estudiantes aprenden conceptos por trabajar con materiales en lugar de la instrucción directa. 5. Materiales educativos especializados desarrollados por Montessori y sus colaboradores, a menudo hechos de materiales naturales y estéticos, como madera en lugar de plástico. 6. Libertad de movimiento dentro del aula. Y 7. Un maestro Montessori capacitado que sigue al niño y tiene mucha experiencia en la observación de las características, tendencias, talentos y capacidades innatas del niño. En resumen, 4 aspectos centrales de la escuela Montessori incluyen la vida práctica, sensorial, la matemática y del lenguaje. Una vez más, vemos el énfasis en el sensorial y el lenguaje. Esto está implícito en aprender por inmersión mencionado anteriormente. No hay muchas escuelas Montessori en Lima, pero pude visitar a una de ellas hace un par de años. Estaba dedicado al rango de edad más común de 3 a 6 años. Le pregunté a la directora si había oído hablar de alguna escuela Montessori para adultos y ella dijo que no. Fue allí donde yo quería ver cómo implementaron esos métodos
para los estudiantes mayores, pero, irónicamente, María Montessori misma escribió comparativamente poco sobre el rango de edad de 18 a 24 años y no desarrolló un programa educativo para ellos. Sin embargo, ella imaginó jóvenes adultos preparados por sus experiencias en la educación Montessori en los niveles inferiores, listos para abrazar por completo el estudio de la cultura y las ciencias con el fin de influenciar y liderar la civilización. María Montessori murió en 1952. Nos preguntamos si los estudiantes de su sistema educativo realmente influyeron y lideraron la civilización, o simplemente ella estaba soñando lo imposible. Sus objetivos fueron muy elevados para la época, pero crearon raíces. Entre los conocidos que recibieron la influencia de su método están Larry Page y Sergey Brin. Ellos fueron estudiantes Montessori y luego se convirtieron en los fundadores de Google. ¿Has oído hablar de Jeff Bezos? Este estudiante Montessori más tarde se convirtió en el fundador de Amazon.com y actualmente es el hombre más rico del mundo. La lista también incluye a Jacqueline Kennedy Onassis, la ex primera dama del presidente John F. Kennedy, el príncipe William y el príncipe Harry, e incluso el cantante Sean P. Diddy Combs, y hay muchos más. Desde hace varias décadas ya se hablaba de un enfoque natural en el aprendizaje, aportes dados por Stephen Krashen y Tracy Terrell a fines de la década de 1970 y a principios de la de 1980. Sus objetivos eran fomentar la adquisición del lenguaje naturalista en el aula y para ello enfatizaron la comunicación y le dieron menos importancia al estudio, pero consciente a la gramática y la corrección implícita de los errores del alumno. También se hicieron esfuerzos para que el entorno de aprendizaje fuera lo más libre del estrés posible. En su enfoque natural, el rendimiento del lenguaje no fue forzado, pero se permitió que surgiera espontáneamente después de que los estudiantes hayan recibido a grandes cantidades de información comprensible. Sin embargo, lo que proponemos es una experiencia vivencial a modo de imitar el aprendizaje natural proveniente de los primeros y más asimilables años de nuestras vidas. Lo que estamos explicando en esta tesis es mucho más exhausto y conlleva a conclusiones lógicas. Por ahora, visitar un país extranjero se convierte en una meta de los mejores estudiantes que realmente quieren hablar con fluidez un idioma nuevo. Deben planificar, ahorrar y viajar a otro país y luego inscribirse en los institutos de aprendizaje. Desafortunadamente, solo una pequeña minoría de nosotros puede gozar de este privilegio. En los institutos nacionales y las universidades, que tienen literalmente docenas de miles de estudiantes, no es posible crear este entorno de aprendizaje por inmersión dentro de sus instalaciones para aplicar el método vivencial que proponemos. Las escuelas Montessori lo han hecho para niños pequeños. ¿Por qué no un equivalente para adolescentes y adultos para aprender realmente el inglés como nativo y para hablar el inglés igualmente como primer idioma? La preparación de un ambiente especial exigiría mucha dedicación. Habría una inversión y un compromiso sustanciales por parte de la institución
anfitriona. Claro, el costo de la matrícula del estudiante costaría más, pero mucho menos que viajar al extranjero. Esta innovación representaría para los institutos o academias de ESL existentes no solo sigan siendo competitivos, sino que sobresalgan. Si la calidad es más importante que la cantidad, y si el aprendizaje es más importante que hacer $1 más, a la larga ambos se beneficiarían. He estudiado más de 10 idiomas. He enseñado a más de 1,500 estudiantes y he trabajado en algunos de los mejores institutos de inglés en Brasil, en Perú y también en los Estados Unidos. He visto lo que funciona y lo que no funciona. En el año 2000 fundamos la más reconocida Academia del Inglés en Marietta, Georgia, en los Estados Unidos, donde pudimos experimentar libremente con los principios de Piaget, Montessori, Grasham y Terrell. El progreso de nuestros estudiantes fue increíble y, por lo general, la gran mayoría de ellos lograron sostener conversaciones en 3 meses, en promedio. Si hubieran seguido el programa completo que personalmente desarrollamos para ellos, estamos seguros que los logros hubieran sido significativos. Los alumnos que participaron tenían 18 años o más. Los estudiantes y los niños en general quieren estar a la altura de lo que se espera de ellos. ¿Cómo sería una versión de un aula Montessori para enseñar el inglés a los adultos? Bueno, esto es algo así como una pregunta trucada, porque no se vería como un salón de clases en absoluto. En primer lugar, el énfasis Montessori no está en la regimentación centrada en el maestro, sino en el descubrimiento y la creatividad centrados en el alumno. El salón de clase está dividido aproximadamente según las áreas temáticas. Por extensión, podemos imaginar que un instituto de inglés podría ampliar este principio organizacional al tener numerosos salones, y con cada salón organizado para un específico tema de la vida enfocándose en el aprendizaje del inglés. Una habitación puede parecerse a una sala de estar en la que hay un televisor para la video instrucción. Pero otros salones minimizarían la tecnología como una herramienta de aprendizaje, porque los objetos reales de interés ya están allí. Un área de cocina enfatizaría la necesidad de almacenar y preparar alimentos, mientras que un comedor enfatizaría comer y la cortesía social. Otro salón puede servir como un área recreativa donde el movimiento libre sea posible para los juegos sin las molestas sillas y mesas que las aulas tradicionales que dificultan la interacción total. A medida que el alumno revive sus experiencias en la infancia anterior, esas áreas de aprendizaje y cognición se reactivan. El aprendizaje del inglés se entremezcla con los recuerdos de aprender su lengua materna. En esencia, este entorno nuevo y mejorado se convierte en el contexto último para el significado del nuevo vocabulario. Conversaciones espontáneas se fomentan en cada entorno en el que el maestro sirve como moderador, excepto en los niveles más básicos. Los grupos siguen siendo pequeños, con quizás no más de 12 estudiantes. Este número es lo suficientemente grande para permitir la dinámica interpersonal sin ser inmanejable. La última expresión de esta nueva metodología evoluciona hacia algo entre montessoriano y socrático por naturaleza, pero que en última instancia
nos lleva a un aprendizaje vivencial. Finalmente, recuerden que los mayores obstáculos para el éxito son los límites preconcebidos que nos imponemos a nosotros mismos. Gracias por su atención.